Hola y bienvenidos otra vez a esta serie de videos. Tengo la intención de completarlos y sobre todo de dar un poquito más de luz en algunos de ellos, ya que, bueno, fueron grabados hace un tiempo y tenían la intención de ser un complemento para mis alumnos del curso de análisis matemático, pero a día de hoy creo que podrían ser de utilidad para otras personas. Hoy tengo la intención con ustedes de hablar sobre una de las herramientas más importantes de las matemáticas, las demostraciones. Hoy voy a definirlas y voy a hablar sobre cuál es la importancia de las mismas, tanto como en la didáctica de las matemáticas, el estudio de las ciencias en general, como como en la justificación del método, ¿ok? Del método que se utiliza en las matemáticas, ¿no? Hablemos de lo primero, de lo que más nos compete a nosotros, los maestros y a los estudiantes también, que hablemos de la intención de las mismas, ¿no? Bueno, en didáctica, esto forma parte de la didáctica, ¿no? La intención en la didáctica esencialmente es poder traer al alumno hacia la reflexión de las matemáticas en lugar de nada más verlas como un simple procedimiento. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? A la reflexión y sobre todo al análisis de las matemáticas. Súper importante para este gran curso de análisis matemático, ¿no? Les voy a dar como este resumen de a qué me refiero yo con esto, ¿no? En nuestra preparatoria y en nuestras clases básicas, nuestra educación elemental, pues hemos tenido la siguiente desafortunada impresión de las matemáticas, que las matemáticas van de esta manera, fíjense, y no van a dejar mentir, pues así es como se supone que creen que va, ¿no? Ahora, esto irónicamente tiene la misma estructura, o es una estructura muy parecida a lo que les mostraré al final, que se llama modus ponens, pero créanme que no es así de trivial, ¿no? Que va a tener muchísimo más sustancia y la sustancia se llama lingüística, ¿no? Pero bueno, nosotros nos han enseñado lo siguiente, que en las mates hay una fórmula y esa fórmula o problema, incluso aquí podría haber un problema. Ya, veámosle esta parte mejor. Bueno, problema, pero no está bien. Hay un problema en las mates, ¿no? Hay un problema o hay una fórmula o hay algo. Ya sea que el profesor te pide despejar algo, te pide encontrar tal, ¿no? O hay un procedimiento y por último, pues un resultado. ¿Sale? Ahora bien, esto no tiene nada de malo, esta estructura no tiene nada de malo y de hecho es una estructura muy útil. Sin embargo, tiene limitaciones. ¿Ok? La limitación es cuando no hay un procedimiento o cuando no tiene sentido entregar un resultado nada más por entregar un resultado o cuando la fórmula no aplica para el problema en cuestión. Y si se fijan, aquí yo les dije una palabra, la diéresis, le voy a poner la diéresis artificialmente, haciendo trampa, ¿no? Esta palabra, ¿por qué? Porque es la que me está permeando todas las de arriba, porque es la que me está permeando también la intención y reflexión del análisis, porque nosotros vamos a utilizar nuestras herramientas del lenguaje para poder entender qué es lo que está pasando, no solo en una demostración, sino en las matemáticas en general, ¿no? Y yo siento que esto es algo que nosotros tenemos bastante arraigado, incluso pensado de manera muy incorrecta, que estas dos no se llevan, que las lingüísticas y las matemáticas son enemigas, ¿no? Y que si tú eres muy bueno en literatura, jamás lo serás bueno en mate, y si eres bueno en mate, no tienes por qué hablar de una manera correcta o ser bueno en literatura, ¿no? Y eso es totalmente un mito. Fíjense, más allá de las caracteres sociales y las categorías,
Aquí lo que les voy a decir es que las matemáticas requieren de una interpretación lingüística. Si ustedes no rompen esa cadena, siempre van a pensar que las demostraciones tienen esta estructura, la estructura de problema, procedimiento y resultado. Como les dije, esta estructura no es enemiga, simplemente tiene límites, ¿ok? ¿Cuándo hay límites? Fíjense, en casi todas las demostraciones que ustedes van a encontrar, se van a topar con limitaciones, ¿ok? Por ejemplo, si yo les digo, demuestren que menos cero es igual a cero, aquí en esta pequeña petición que les acabo de hacer, aparentemente inofensiva, no lo vamos a poder resolver con una fórmula. Díganme si existe una fórmula que demuestre, fíjense, eso incluso lingüísticamente es medio ilógico, ¿no? Porque la fórmula tiene como procedimiento, perdón, como finalidad obtener un resultado, ¿no? Y el resultado hay que analizarlo también de manera lingüística, ¿qué significa, no? Nosotros al demostrar no llegamos a un resultado, porque el resultado, más bien, o entre comillas, el resultado, ¿no? Es lo que se nos está mostrando al inicio. Por eso la gente se suele confundir. Dice, bueno, ¿para qué demostrar si ya está dicho, ¿no? Esto es muy relevante, ¿no? Para todo estudiante de, de matemáticas y de ciencias en general, ¿no? Entonces, la intención pedagógica es esta, ¿no? Ahora, en términos metodológicos, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Bueno, esto ojalá y no haya quedado ninguna duda. O si tienen alguna duda pueden comentarla y con todo gusto les daré una breve respuesta, ¿no? Pero sin duda aquí no existe una fórmula. No existe, llamémoslo así, no existe una fórmula, no es un problema que haya tenido que ser resuelto, ¿no? Sino ahorita le vamos a dar otro nombre y con ese nombre le vamos a poder quitar esta cadena, ¿ok? Porque si nosotros seguimos haciendo esto, van a ser 10 millones de procedimientos y todos van a estar mal, ¿ok? Por eso cuando le llevan al profe sus hojas en blanco, pues el profe se da cuenta de que el problema es que están en este ciclo de acá arriba y no realmente están pensando de otra manera, ¿no? Llevándolo a la periferia este pensamiento, que es muy relevante, ¿no? Entonces no existe una fórmula, no es un problema que debe de ser resuelto. Fíjense, en la demostración, esto se los quiero dejar aquí, casi subrayado, ¿no? No es un problema que deba ser resuelto, ¿sí? No es lo mismo, ¿ok? Entonces, si ya les expliqué de manera lingüística esto, entonces la pregunta es, entonces, ¿qué es una demostración? ¿Ok? Ahora sí vamos a ir a la definición, al menos les voy a proponer una definición, ¿ok? No tengo la intención de simplemente decirles qué es y ya está, ¿no? Porque incluso hay mucha gente que suele debatirse esto a día de hoy, ¿no? ¿Qué es una demostración o cuál es la diferencia entre una demostración y mostrar algo? Hoy también pues quiero decirles que yo sí creo que existe una diferencia y ahorita les diré cuál es, ¿no? Pero bueno, la demostración. Y fíjense, quiero analizarlo desde dos dimensiones. La primera es que la demostración es esencialmente una verificación de un lema o simplemente, llámenlo así, una proposición o algo que no ha sido comprobado, no ha sido demostrado, no es algo que tenga ese carácter, ¿no? Em, conjetura, ¿sale? Y mediante diversas herramientas, bueno, llamémoslo así, mediante diversos lógicos. Ok. Esa es la dimensión principal, ¿no? La dimensión es que vamos a verificar un lema o una conjetura, como el de acá arriba. ¿Okay? El de acá arriba no es una fórmula que simplemente necesite un resultado. ¿Okay? En el caso de la fórmula que simplemente necesite un resultado, pues puedo darles un ejemplo físico muy básico, ¿no?
puedo decirles la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Si el problema en el libro les pide que me entreguen la aceleración, pues sí podemos aplicar sin duda este esquema de acá arriba, ¿no? Porque pues ya hay un problema, ¿no? El problema es, necesito la aceleración de la fórmula. El procedimiento es, sé que necesito hacer un despeje. Un despeje que me ayudará a conocer esto. Y el resultado es esto en cuestión, ¿no? O sea, la aceleración. Y ya. Pero acá, en este lema que les acabo de decir, menos cero es igual a cero, no existe eso. ¿Sale? No existe ese mismo, o sea, no es posible usar el esquema para eso, ¿no? Entonces, yo quiero ahora hablar de la segunda dimensión de las que les quería hablar, la dimensión metodológica. Fíjense, aquí ya les hablé de método. Bueno, pensemos en lo siguiente. En la ciencia, los que estudiamos ciencia, lo que hemos estudiado ciencia, o los que están interesados en estudiar ciencia, ya sean ustedes alumnos de matemáticas o ingeniería, de todas maneras van a estar muy involucrados en el labor científico. Ustedes sabrán que la ciencia tiene un objeto de estudio, un método y una serie de hipótesis que pueden ser comprobables o no. ¿Ok? Entonces, en nuestro objeto de estudio, este está muy alimentado por nuestro método y este gran objeto de estudio nos va a arrojar una serie de leyes o nos va a arrojar una serie de comprobaciones erróneas, ¿no? O sea, podría ser que no se compruebe. Y en nuestro gran método científico sabemos que debemos de regresar otra vez a nuestra generación de hipótesis, ¿verdad? Generamos una hipótesis, aplicamos un método y observamos si este método se cumple o no. Entonces aquí generamos esta hipótesis. Ahorita les daré ejemplos. Método y en nuestro gran objeto de estudio podremos comprobar esas o no. Podemos ver si son leyes o no. ¿Okay? Ejemplos en física. Y aquí es donde quiero resaltar la diferencia entre la física y las matemáticas. ¿No? Que las matemáticas no van a tener la misma posibilidad de comprobación metodológica que la física, ¿no? Bueno, la física tiene una muy distinta, ¿sí? Y es muy sencillo ver por qué. Fíjense, el objeto del estudio de la física son los fenómenos naturales, ¿ok? Sin observar la modificación de los mismos, como lo harían en química. El objeto del estudio de la física es ese, ¿no? Entonces, ¿cuál es el método? Bueno, pues método científico claramente, pero aquí la física tiene una ventaja, que la física se puede llevar al laboratorio, ¿ok? Esencialmente. O sea que de manera material o de manera física, podemos comprobar estos métodos, ¿ok? Si yo les digo una hipótesis, llámese la electricidad es un fluido, yo puedo llevar esto a un laboratorio, ¿ok? Ahí está mi hipótesis, ahí les va mi hipótesis física, ¿no? La electricidad es un fluido. Entonces, si yo tengo la posibilidad de llevar esto a un laboratorio, yo tengo la posibilidad de generar electricidad, etcétera. O sea, yo tengo esa posibilidad. Ahora la pregunta es, ¿tendré la misma posibilidad en matemáticas? Y la respuesta es muy obvia, ¿no? La respuesta es un claramente no, o sea, es un claro no, porque yo no puedo llevar, por ejemplo, esta conjetura que les acabo de decir acá arriba, esto yo no lo puedo llevar a un laboratorio, yo no puedo experimentar, yo no puedo agarrar un cero físicamente, yo no tengo la misma posibilidad, ¿ok? Entonces, aquí cambia nuestro método, ¿no? Ahora, también cambian nuestras leyes y las que no se comprueban también las podemos volver a generar otra hipótesis, ¿no? Ahora bien, esto también tiene mucha influencia en dos tipos de métodos que vamos a utilizar en materia lógica, que va a ser la deducción y la inducción. Se los voy a anotar acá, ¿no? Entonces, quiero que vean cómo deducción e inducción.
las dos permean mucho dos áreas muy distintas del saber humano, ¿verdad? La deducción, ahorita la vamos a ver, que es la que más vamos a aplicar en matemáticas como tal, pero aquí quiero que sepan ustedes que en la física, en lo que les acabo de mencionar, también van a estar involucrados los datos, ¿ok? Entonces, mientras más se repitan los datos y más esos datos estén acorde a una hipótesis, que nosotros tenemos de manera estadística cómo comprobar hipótesis, pues más cercanos a una veracidad están, ¿no? No podemos hacer lo mismo con las matemáticas en sí mismas, ¿no? No podemos repetir esto y les voy a dar una demostración muy sencilla de por qué no podemos hacer esto. Al menos en análisis matemático no lo podremos hacer, ¿no? Y en muchos campos de las matemáticas no lo podemos hacer, sino más bien que utilizaremos los campos de las matemáticas para hacerlo en otras áreas, ¿no? Que bueno, está muy, mucho más interesante, más complejo, ¿no? Pero vayámonos en esta idea, ¿no? En inducción, por ahora no la veré. Inducción yo creo que es un tema que lo veremos después, que también se puede utilizar claramente para las mates, pero como les dije antes, pues las mates sí van a ser, al menos en este ámbito del análisis, del álgebra sobre todo, van a ser mucho más enfocados en la deducción, ¿ok? No les digo que no se pueda usar, pero de igual manera les repito que estas técnicas de inducción las utilizarán otras ciencias como la física o en general las ciencias de datos, ¿no? Relacionadas con estadística. Bueno, en cuanto a la deducción, pues esta es nuestra carta fuerte, este es nuestro método matemático, ¿ok? Por excelencia, ¿no? Este es el método que vamos a tener nosotros para extraer información o obtener una información a partir de las correlaciones, ¿ok? Entonces, en la deducción obtenemos información a partir de ciertas relaciones o correlaciones, llamémoslo así, de relaciones. Obviamente, estas relaciones tienen un carácter lingüístico. Ok, ¿a qué me refiero con esto? Les voy a dar un ejemplo muy simple, ¿no? Vamos a decir una hipótesis que sé perfectamente que eh, bueno, no, todavía no voy a ir a eso. Pero esto lo voy a dar como el último ejemplo, ¿vale? Pero vamos a hablar de algo que tiene esta estructura de deducción, ¿ok? La estructura, les dije, irónicamente se va a parecer a la del principio, pero créanme que tiene muchísima distinción, ¿no? La estructura es P, entonces llamémosle a esta una proposición P, ¿sale? Por proposición vamos a pensarlo como cualquier frase que tenga la capacidad de ser demostrable o no. En mate es muy relevante y es la última parte, ¿no? La última capa que hablaré hoy, que es el axioma, ¿ok? Ahí es donde ustedes se preguntarán, ¿cómo sé cuando una proposición sí es comprobable o no? En mate, ¿no? En mate claramente hay una forma de hacerlo, ¿no? En la vida real, pues la forma es muy empírica, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, mi proposición es, el cielo es azul, ¿ok? La comprobación empírica es muy simple, es voltear a ver el cielo, ¿no? Así de simple. Si yo les digo, hoy va a llover, pues la comprobación empírica es que llueva. Ahí hay una palabra que nos permea, que es contingencia, ¿no? Si necesito esperar a que llueva para ver si es cierto lo que yo acabo de decir. Aquí en mate no la vamos a tener presente porque no necesito que pase el tiempo, aquí el tiempo no afecta, ¿okay? En otras circunstancias sí, pero aquí no. ¿Okay? Pero bueno, entonces nuestra proposición, entonces digo, piénsenlo así como una frase o igual, lema o conjetura comprobable, ¿no? Les dije, mayoritariamente empírica. En matemáticas les va a sorprender que no existe como tal una forma de saber cuáles son las conjeturas comprobables y cuáles son las que no. Y de hecho, hay todo un problema matemático del binomio hablando de eso, por si les interesa. Todo el rollo de P versus NP, muy interesante la verdad. Les recomiendo darse un vistazo en eso, pero les aseguro que les va a confundir más por ahora, ¿no? Pero sí, sí es algo muy,
muy bello, ¿no? Pero sí, por de alguna manera tan interesante, no existe una forma de saber qué proposiciones van a ser comprobables y qué no en matemáticas, ¿no? En la vida real ustedes también pueden rebuscarla, ¿no? Pueden decir, si el cielo es azul o no, tal vez mis sentidos me engañan y obviamente ya estamos en otro terreno, que ahorita voy a hablar de ese aspecto, ¿no? Pero bueno, P implica Q, simplemente es una estructura propuesta en la que nosotros tendremos, pues que una proposición implica la otra, una proposición está relacionada con la otra y concluye la otra, ¿ok? Un ejemplo de esto sería la siguiente. Supongamos que sean X, Y, Z, tres números reales, ¿ok? Si X es mayor que Y e Y es mayor que Z, entonces X, bueno, pongámoslo así, ¿no? Entonces, tres puntitos de conclusión lógica, X es mayor que Z. Uh-huh. Y aquí simplemente describí, también quiero que vean esto, de manera lingüística, una relación entre los tres números, ¿no? La relación es que X es mayor que Y, ¿no? Aquí hay una clara relación. Una descripción que me da la oportunidad de hablar de esto. Esto en lógica se llama implicación. Este de acá, ¿no? Y no queda muy claro, tal vez para el principiante en lógica, no queda muy claro qué rayos es una implicación. Y de hecho es una herramienta muy debatida, ¿no? Pero yo lo que quiero que aquí observen es que la implicación es la que me está ayudando a mí a encontrar una relación entre tres números, ¿no? La relación es mediante esta, bueno, mediante este signo que implica que es mayor, ¿no? Entonces, yo no les dije qué signo, perdón, no les dije qué números son, ¿verdad? Solo les dije que X es mayor que Y es mayor que Z, y aquí que X es mayor que Z. Si X es el mayor, entonces también tendría que ser mayor a Z, ¿no? Aquí es donde ustedes están ahora sí trasladándose de esa idea anterior de procedimiento-resultado a vamos a hacer un análisis lingüístico, ¿ok? En este análisis lingüístico describimos una relación y encontramos en este aspecto pues el silogismo que esperábamos, ¿no? Encontramos una deducción y encontramos algo que pues en efecto va a ser verdad en todos los casos, ¿ok? Es hay que digerir un poquito esto porque es un poco extraño, pero hacer este paso al otro, ¿no? O sea, un paso de decir, pues yo toda mi vida aprendí las mates como un proceso, ¿no? Y esto no es un proceso, esto es una descripción lingüística. Entonces no llegamos a ningún resultado como los de anteriores, ¿no? Como los de decir, aquí está tu número, aquí está tu aceleración. Esto es más bien aquí estamos comprobando, fíjense, también para abonar a lo que habíamos dicho acá arriba, que es lo didáctico, pues este tipo de deducciones nos van a ayudar muchísimo a nuestra forma de pensar, ¿no? A nuestra forma de analizar las cosas y nuestra habilidad deductiva general, ¿no? Que es un regalo que solo se puede obtener mediante el estudio. Bueno, se fijan, pues esto queda más en el terreno de la deducción, porque ya lo hicimos para todos. Yo creo, y esto es un yo creo, para que no se lo tomen tan literal, que cada que alguien dice esta palabra, mostrar, o intenta hacer una muestra, o simplemente aislar el caso, pues lo único que están haciendo es uno de los muchos casos de, de este lema que está aquí, ¿no? Por ejemplo, muchos alumnos suelen hacer esto, y hoy quiero dejar también esto en claro, que cuando los alumnos suelen mostrar, ellos piensan que es lo mismo que demostrar, y a pesar de que hay mucha diferencia lingüística, y es la razón por la que yo les digo, yo creo que mostrar se refieren a esto.
Ajá, esencialmente, al mostrar, realizan el siguiente ejemplo, ¿no? Dicen 5 es mayor que 2, 2 es mayor que 1, y por lo tanto 5 es mayor que 1, ¿no? Claro, aquí está muy paralelo y así que es muy difícil negar este ejemplo, pero este es un ejemplo y no es la totalidad de los casos. Muchos matemáticos van a buscar la totalidad de los casos y los científicos en general. Entonces, aquí es donde está la diferencia. Cuando el estudiante se enfoca mucho en simplemente mostrar que funcione la deducción que está aquí a la izquierda en lugar de esforzarse en describirme lingüísticamente esta descripción. Y en describir es donde existe la demostración. ¿Okay? Y bueno, al menos yo creo que he dejado un poco más en claro esta idea. Es un poco complicada para que la estudien por pasos. Voy a dejarle aquí a este video y voy a hacer otro extendiendo estas ideas, ¿no? Por ahora